Aquí empieza su noticiero Notimar, el poder de la información, siendo retransmitido por Radio Antena Libre, 105.9 FM, en YouTube, Canal Telemar, en Facebook, Telemar Canal Esmeraldas, en Twitter, @Telemar. Ministra del Interior María Paula Romo anunció que se trasladarán con el presidente Lenín Moreno y el ministro de Defensa a la ciudad de Quito. En Esmeraldas varias calles fueron bloqueadas por quema de llantas y manifestantes. 6 unidades policiales y 3 unidades de la Armada Nacional fueron necesarias para poder retaliar a supuestos manifestantes que intentaron saquear el centro comercial Multiplaza. Manifestaciones por parte de un grupo de transportistas rechazan las medidas económicas impuestas por el gobierno nacional. Ciudadanía denunció que existe vandalismo durante las protestas. El coronel de la policía rechazó actos vandálicos durante manifestaciones. Presenta Notimar Estelar. Muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos a una edición más de Notimar Estelar. Aquí empezamos con el desarrollo de la información. Hace pocos minutos, manifestantes del Partido Unidad Popular y la UNE estuvieron en marcha por las principales calles de la ciudad de Esmeraldas. Ahí rechazaron las medidas económicas impuestas por el gobierno nacional. Hoy día dando cumplimiento a lo que resolvimos en la 12ª Convención Nacional del PUC, la huelga nacional y el paro del pueblo. En todo el país, como ustedes podrán evidenciar, el pueblo está movilizado en contra de las medidas neoliberales que afectan el bolsillo de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador. Hay una derecha que ha impuesto a través del estado de excepción su política que golpea a los sectores más vulnerables de este país. Rechazamos lo que viene planteando la derecha. Saludar al pueblo del Ecuador que está movilizado en rechazo al paquetazo neoliberal de Moreno. Estamos aquí levantados el pueblo ecuatoriano por el hecho de que Lenín Moreno debe de retroceder en sus medidas económicas que ha aplicado al pueblo, que afectan a los pobres, que afecta el bolsillo de los trabajadores, de las amas de casa, de los obreros, y que por eso entonces no vamos a dar un paso atrás. Muy bien, y en la avenida Pedro Vicente Maldonado se registraron fuertes incidentes debido a las manifestaciones. Ahí el coronel de la policía, Alain Luna, expresó que los antisociales están identificados como delincuentes. Mientras en otros sectores de la ciudad hubieron manifestaciones pacíficas, en la avenida Pedro Vicente Maldonado se dio todo lo contrario. Fuertes disturbios se han presentado este miércoles 9 de octubre en la avenida Pedro Vicente Maldonado, desde la calle Pichincha hasta la Ramón Muriel, donde según versión del coronel Alain Luna se trató de delincuentes quienes arremetieron contra miembros de la Policía Nacional, con piedras, palos e incluso disparos. Tenemos que distinguir lo que es una manifestación y lo que es una intención de saquear. ¿Sí?
Los manifestantes que están protestando pacíficamente están cerca del parque, cerca de la gobernación. Estos ciudadanos lo que quieren salir es a saquear. Son delincuentes, son criminales que quieren salir es a saquear, a robar. Es el pretexto de ellos. Ellos no están protestando, pero uno dice, ¿saben por qué protestan? No, lo que quieren salir es arrasar con todo los centros comerciales y los negocios. Y usted está observando, inclusive hacen disparos de fuego real. Nosotros vamos a estar aquí permanentes para impedir que estos ciudadanos delincuentes salgan a querer afectar, a robar y hacer lo que saben hacer, que lo único que saben hacer es delinquir. Entonces para eso estamos nosotros aquí, para controlar, y eso es lo que haremos. Aquí ha sido el lugar más fuerte, ¿sí? El propósito de ellos no es salir a protestar. Eso tiene que tener claro el pueblo esmeraldeño, tiene que tener claro la señora alcaldesa y los señores líderes de Unión Popular que están convocando a las manifestaciones. Estos tipos lo que quieren salir es a robar, son delincuentes, eso es lo que ellos son. Los incidentes eran constantes, ya que incluso personal del GOE tuvo que internarse en las arterias de las riberas para poder parar con los altercados. Desconozco cuál sería la intención, pero hay formas de protestar y esta no es la forma. Entonces rogamos a la ciudadanía la paz, la convivencia pacífica y que por favor dejen al resto trabajar. Lanzaron piedras, ¿no? Sí, lanzaron piedras, palos, objetos, diferentes tipos de situaciones. Pero como le digo, lo único que nosotros pedimos es la paz a la ciudadanía. Dayana Montaño, Telemar. Y el vicepresidente de la República se pronunció con respecto a las manifestaciones. Ahí expresó que se está llegando a un diálogo con los indígenas. El vicepresidente de la República se refirió a la situación que vive el país con respecto a las manifestaciones y los diálogos que se ha llegado con los movimientos indígenas. Ya está el gobierno pensando en la recuperación, que ya estaba en Ecuador visitando a todas las víctimas de vandalismo para refinanciarles su negocio y ayudarlos a volver a la normalidad. Es lo menos que podemos hacer. Es penoso porque ese dinero estaba enfocado en la reactivación productiva justamente de los sectores más deprimidos del país. Porque si tomamos esta decisión, que desde el inicio dijimos que iba a ser difícil, pero también les dijimos que este es un gobierno dispuesto a hacer lo correcto por encima de lo popular. Y esta decisión lo que hace es quitar los recursos que llegaban en más de un 80% a los más ricos del país para destinarlos mayoritariamente a atender a quienes más lo necesitan. Es decir, pasarlos de quienes más tienen a quienes más los necesitan. Esa es esta medida. Por eso nos mantenemos en la intención de seguir adelante con esta decisión, porque además sabemos, y peor hoy, después de lo que ha pasado, que si retrocedemos lo único que peligra es la dolarización y la estabilidad de todos los ecuatorianos. Explicó sobre los cambios que tendrá el país con respecto a las reformas económicas. Nosotros no queremos ser el gobierno responsable de quitarle a los ecuatorianos el único activo económico y social que nos ha permitido desarrollarnos los últimos 20 años, que es el dólar. Esta decisión responsable hoy, mientras más continúe la desestabilización y las protestas, más firme debemos de mantenerla, porque las pérdidas han sido gigantescas. Para el país, olvídense del gobierno, nosotros somos transitorios, nosotros no estamos empecinados en el poder, no nos interesa. Estamos aquí para servir, para trabajar con todos, por un país de paz, por un país de desarrollo, por un país de prosperidad. Por último, realizó un llamado a la cordura para que se mantenga el orden en el país. Quienes han cometido actos de terrorismo, como tomarse operaciones petroleras en el país, hidroeléctricas o antenas de telecomunicación, son actos de terrorismo. Tendrán que responder, son 18 años de prisión, señores. Yo no soy juez, no soy fiscal, pero sí tendrán que responder ante la ley por los actos de terrorismo. Y quienes se manifiesten pacíficamente, como lo están haciendo hoy en Quito, como lo hizo, por ejemplo, el FUT, me parece, tuvieron una manifestación pacífica en Quito, como lo están haciendo hoy hasta el momento los indígenas, serán siempre bienvenidos a cualquier ciudad, a cualquier lugar de su país. Hemos apresado a un número importante de ciudadanos extranjeros que en sus testimonios
declaran cómo están recibiendo dinero entre 40 y 50 dólares por asistir a estas manifestaciones. La inteligencia está haciendo su trabajo y vamos a llegar con los responsables. A muchos ya los tenemos identificados, a otros ya los tenemos apresados. Y ciudadano extranjero que se presta para generar el caos, la violencia, la delincuencia en el Ecuador, que es un territorio de paz, un territorio que ha sido hospitalario con centenas de miles de extranjeros. Extranjero que no cumpla con las leyes del país y que ofenda a los ecuatorianos, no podrá seguir en el Ecuador. Gustavo Jaramillo, Telemar. Diferentes cooperativas de taxis marcharon esta tarde por las principales calles de la ciudad de Esmeraldas. Ahí dieron a conocer su inconformidad con respecto a las reformas económicas impuestas por el régimen de Lenín Moreno. Gremios de diferentes cooperativas de Esmeraldas marcharon esta tarde por las principales calles de la ciudad. Ahí dieron a conocer su inconformidad con las medidas económicas impuestas por el régimen de Lenín Moreno. Queremos que se baje esa derogación del 883. El señor taxista no va a subir ningún pasaje porque serán causados, los únicos que se van realmente a perjudicar son los usuarios. ¿Cómo puede ser posible que este combustible esté tan caro, señores? Hoy nosotros nos sentimos prácticamente noqueados por el gobierno y no vamos a parar en esta lucha hasta que el gobierno no derogue sus medidas, compañeros. Todas las cooperativas de taxis se han reunido. Son no solamente las cooperativas de aquí de Esmeralda, sino del cantón Atacames, de Quirindé. Estamos en pie de lucha y no vamos a darle paso al gobierno, compañeros. Asimismo pidieron la libertad de Jorge Calderón, uno de los dirigentes de la transportación a nivel nacional. Que nos den la libertad a nuestro compañero Jorge Calderón Casco. Estamos diciendo que no se nos persiga a los dirigentes de aquí de la provincia, del cantón, porque se nos está persiguiendo. Y vamos a ser responsables a la policía si algo a nuestra familia o a nosotros nos pase. Además, un grupo de trabajadores de Esmeraldas se unieron a la marcha convocada por los transportistas. Manifestaron inconformidades que vienen teniendo con respecto al periodo de Lenín Moreno. Pidiéndole al gobierno que reactive la economía de Esmeraldas y Manabí. Y hasta el momento no le da un centavo, se robaron los 3.000 millones de dólares. Por eso hoy día estamos aquí en las calles, porque este es un gobierno sordo, mudo y ciego. Que se vaya Lenín Moreno, porque no le da garantía al pueblo. Firma papeles, nos firmó más de 100 papeles que nos iba a dar plata para reactivar. Está Suba destrozado, está Tonchigüe destrozado, está Atacame destrozado, Esmeralda mismo destrozado y nunca le dio un centavo para reactivar la economía. Que se vaya. Gustavo Jaramillo, Telemar. Y en las calles Pedro Vicente, Maldonado y Franklin Tello, un grupo de taxistas realizaron una protesta pacífica en contra de las reformas económicas. Taxistas socios de la cooperativa 21 de septiembre realizaron una protesta de manera pacífica, plantándose en los exteriores de las oficinas de esta entidad, ubicada en las calles Pedro Vicente, Maldonado y Franklin Tello. Como ustedes se dan cuenta, la marcha a la resistencia es pacífica, no hay desmanes, no estamos provocando e incitando a ninguna violencia. Sí. El gerente de este gremio de taxistas expresó que de esta forma ellos quieren hacer llegar su reclamo al gobierno de Lenín Moreno. Pedirle al gobierno la sensibilidad y que derogue el decreto 833 y el 884 y que libere a nuestro dirigente Jorge Calderón. Y que mantendrán su postura. Esto pese a que el presidente en rueda de prensa la noche de este martes aclaró que no derogará ninguna de las medidas económicas. Nosotros como pobres que somos, estas medidas antipopulares de Lenín Moreno, por eso nos hemos levantado los pobres para rechazar este paquetazo neoliberal que lo ha hecho Lenín Moreno, afectando a los más pobres del país y afectando en especial a Esmeralda. Rechazamos el paquetazo de Lenín Moreno, subiendo la gasolina y el diésel, sube todo, sube la canasta básica de los pobres. Diana Montaño, Telemar. Y en el centro comercial Multiplaza se registró una alerta de saqueo. Ahí trabajadores del establecimiento no podían salir por el pánico que se generó.
En pleno mediodía se reportó alerta de saqueo en el centro comercial Multiplaza. Ahí la ciudadanía reportó varios incidentes entre los presuntos asaltantes y la policía. En realidad en la mañana hubo un intento de saqueo de aquí del centro comercial Multiplaza, lo cual nosotros acudimos inmediatamente y nos vimos obligados a hacer uso progresivo de la fuerza para poder replegar a las personas que viven dentro de este sector. Afortunadamente no hubo ninguna desgracia en contra de las personas, pero por la parte contraria nosotros fuimos objeto de disparos de armas de fuego, ¿no? Nosotros únicamente utilizamos munición no letal para poder replegar. Mientras que en el interior del centro comercial se pudo observar pánico por parte de las personas que trabajan en este lugar, ya que no podían salir debido a las alertas de saqueo que recibieron. Están identificadas, lógicamente, están evidenciadas su participación, su instigación. Hay unos 2 detenidos, creo que se los está procesando judicialmente y posteriormente, a lo mejor como institución nosotros daremos una información acerca de las personas que fueron detenidas. La policía llegó hasta este sector para controlar el orden, pero por momentos se sentía la tensión entre un grupo de manifestantes que se encontraban en este sector. La subzona ha planificado los puntos estratégicos a nivel de la ciudad, a nivel de la subzona, para poder controlar estos eventos que se puedan dar. Están dentro del derecho de protestar, sí, pero cuando ya se restringen los derechos de las demás personas y un daño a los bienes públicos, como institución tendremos que intervenir. Gustavo Jaramillo, Telemar. Varias calles fueron bloqueadas desde tempranas horas por quema de llantas y manifestantes que rechazan las medidas económicas impuestas por el primer mandatario. La ciudad de Esmeraldas se levantó este miércoles 9 de octubre en voz de protesta. Varias calles fueron bloqueadas por quema de llantas y manifestantes que gritaban "fuera Moreno, fuera". Y hoy Esmeraldas se cansa y reescribe su historia como ese pueblo pujante, rebelde, que sale a protestar porque la olla de nuestras familias están siendo atacadas, están siendo asaltadas. No solo es el alza de subsidios por el combustible, sino la precarización, la inestabilidad laboral por la cual hoy nos pronunciamos. Ya pues nos quieren sacar, reducir el sueldo, nos quieren descontar un día al mes, entonces no es posible que nosotros podamos permitir eso. Hoy estamos pidiendo al señor Lenín Moreno, presidente de la República, que le va a andar correteando por todo el país, se ponga a escuchar al pueblo. Asimismo comentaron su rechazo ante las medidas económicas impuestas por el régimen de Moreno. Aseguraron que esto afecta a todo el país. Estamos en las calles rechazando el paquetazo de las medidas económicas de Lenín Moreno que afecta al pueblo ecuatoriano. Queremos decirle entonces que no vamos a salir de las calles hasta que Lenín Moreno retroceda en sus medidas que afectan los bolsillos de los más pobres. Y es por eso entonces que debe de cobrarle los 70.000 millones de dólares que se llevó Correa, que le confisque los bienes a aquellos corruptos en los 10 años del correísmo. Nos están quitando el 14º sueldo que corresponde al bono educativo del magisterio ecuatoriano. Ese bono que nos servía para matricular a nuestros hijos en la universidad, en los colegios o para comprar la lista de útiles escolares, pues si este es gratuito. Pero sin embargo nos quiere quitar en lugar de aumentarnos. Por último, comentaron que seguirán en pie de lucha, pero de manera pacífica. De manera pacífica, y nosotros rechazamos la actitud que dice el gobierno y ciertas autoridades que aquí no hay vandalismo. El hecho de que se filtren por ahí ladrones comunes, muchachos comunes, por la situación que vive el pueblo ecuatoriano, que no hay trabajo. Pero nosotros no estamos aupando esa situación. Nosotros andamos por una casa justa para que las medidas económicas no nos afecten. Gustavo Jaramillo, Telemar. Y tras las protestas registradas en este día, se evidenció varios detenidos. Aquí les tenemos un video. A raíz de los hechos acaecidos la mañana de este miércoles en la avenida Pedro Vicente Maldonado, la policía realizó varias detenciones.
Todas estas de personas que presuntamente participaron en los hechos de alteración del orden en este sector. Dentro de las personas detenidas hubo una mujer a la que al parecer se quiso impedir que fuera trasladada al centro de retención policial. Diana Montaño, Telemar. Muy bien, 19 horas con 20 minutos, momento de irnos a nuestra primera pausa comercial. Al volver estaremos con la entrevista del día, ya regresamos. Amigos televidentes, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a compartir la entrevista del día. Hoy se marcó el 7º día de jornada del paro nacional en nuestro país. En Esmeraldas se presentaron alguna jornada de protesta, para lo cual hemos invitado a dos funcionarios, uno a un alto oficial de la Policía Nacional, como también de la gobernación de nuestra provincia de Esmeraldas. En esta noche me acompaña a mi derecha el coronel Alain Luna, jefe del distrito de la policía en Esmeraldas. A mi izquierda me acompaña la abogada Mariana Verduga, ella es jefa política del cantón Esmeraldas. Le hemos invitado a estos dos funcionarios justamente para hacer un análisis de la jornada que se presentó el día de hoy, particularmente con algún tipo de acciones entre personas identificadas como presuntos delincuentes que habitan en la ribera del río Esmeraldas y miembros de la Policía Nacional. Por allí vamos a arrancar. Coronel, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Coronel, coméntenos, hoy se presentó una acción en la calle, específicamente Pedro Vicente Maldonado y Pichincha. Allí hubo detonaciones de la parte baja de la ribera del río Esmeraldas hacia miembros policiales. ¿Qué fue lo que se presentó allí desde el punto de vista de la Policía Nacional? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, nosotros desde el día de ayer habíamos ya organizado el dispositivo de seguridad para mantenimiento del orden público. El objetivo principal estaba orientado a evitar saqueos y vandalismo, ¿sí? Estábamos conscientes de que íbamos a tener marchas que de pronto podían convertirse en violentas, pero la tendencia era pacífica, pero teníamos que controlar todo lo que es el acceso a la avenida Malecón, porque se tenía conocimiento que existía la intención de infiltrarse y de ocasionar vandalismo y saqueo. Esto inició en las primeras horas de la mañana con la estrategia que tuvieron de sacar neumáticos, quemarlo en la vía con una distancia de 30 metros a 50 metros entre diferentes puntos. Esto evidenciaba ya la intención. Felizmente nosotros habíamos planificado ya la noche anterior el poder controlar y evitar que delincuentes que pueden habitar en esta zona suban a hacer de las suyas. La sorpresa nuestra obviamente fue que no solo fuimos recibidos a pedradas, sino que existió incluso detonaciones de arma de fuego con la intención de eliminar y herir al personal policial. Felizmente esto fue neutralizado, no tuvieron efecto en los disparos que realizaron. Nosotros con el material antimotines, que no es letal, logramos controlar la situación, pese que había una cantidad de ciudadanos que querían avanzar y contaban con el apoyo lamentable de los habitantes del sector. Ahora, se pudo notar que también las personas que estaban tirándole piedra a la policía o enfrentando a la Policía Nacional, muchos de ellos eran menores de edad. Muchos se veían en las imágenes que eran niños menores de edad, jóvenes, mujeres también, y que de una u otra manera eran los que enfrentaban a la Policía Nacional. ¿Cuál fue el resultado de todo este accionar? ¿Cuántos detenidos hubo? Bueno, eran ciudadanos que, si usted les preguntaba por qué están protestando, ni siquiera sabían por qué lo hacían. Eran gente, como usted dice, menores de edad. Tuvimos 16 retenidos, de los cuales 10 ya están en calidad de detenidos por ser mayores de edad y 6 que fueron aislados al ser menores de edad. Ahora, lo interesante, también es importante señalar esto. Mire, en la tarde también hubo un intento al mediodía de saqueo del Multiplaza. Nosotros hemos estado ahí durante todo el día, y en la tarde yo conversaba con unos niños de aproximadamente 8, 10 años, y lo que me decían es: oigan, ya
ya váyase, porque nosotros queremos entrar ahí hay plasmas, ahí hay comida, ahí tenemos que nosotros sacar cosas. Entonces eso está pensando ya un niño de 8, 10 años, imagínense cuál es el medio en el que está criándose y eso es lo que escucha de la intención que tienen los adultos de llegar a ese objetivo. Coronel, de los 16 detenidos también se suman los que se pudieron detener allí atrás de este centro comercial Multiplaza, Sí. ¿suman todos ellos? Suman los 16, así es, efectivamente, licenciado. De ellos, repito, son 10 mayores de edad y 6 menores. Vamos a seguir conversando más adelantito. Vamos ahora a dar la oportunidad a la abogada Mariana Verduga en representación de la Gobernación de la provincia. ¿Cuál es el informe o el resultado final de esta jornada que se esperaba? La presencia de marcha, se hizo una marcha de los taxistas, y estuvo la abogada Ladi Hacho, estuvo miembro de la Policía Nacional resguardando que no haya ningún desorden. ¿Cuál es el informe que tienen en torno a la jornada presentada el día de hoy por parte de la Gobernación? Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches a la ciudadanía esmeraldeña y también al país en general. Primero le debo decir que la lectura que hace y el resumen que hace la Gobernación y que espero lo haga la ciudadanía, primero es de una inmensa gratitud a los efectivos militares y policías que han estado al frente coordinando y trabajando para salvaguardar el orden. Mencionarlos debería hacerlo a cada uno de ellos, pero me voy a permitir indicar la labor, la dirección del general Byron Vallejo, del coronel Alain Luna, del coronel Rafael Pérez, asimismo de las Fuerzas Armadas, el comandante Mendiola, comandante Mora, y cada uno de los señores policías que han estado en las calles, cada uno de los señores militares que han estado en las calles, resguardando la vía pública, resguardando el orden público al interior de la ciudad. Eso hay que destacar, señor licenciado, y la ciudadanía también debe verlo así, porque eso dice mucho precisamente de con quienes contamos para sentirnos seguros, licenciado. Ahora, jefa política, hubo un reporte de un cierre de vía parcial en la zona que conduce la vía hacia el cantón Río Verde. ¿En qué tiempo se pudo disipar esta marcha o esta cierre de vía allí? Bueno, le puedo indicar, licenciado, que no solamente en Río Verde. El momento que se conocía con anticipación o ya producido el evento, inmediatamente se trasladaban a esa zona desde el punto más cercano, efectivos tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, y también se contaba con equipos y maquinarias del MTOP que tenían que colaborar, pues, y de hecho lo hacían cuando así se lo requería para poder solventar esa situación. Dependía de la distancia, pero en ese caso no pasó de la hora, señor licenciado, así como en otros puntos, porque no solamente fue en Río Verde, fue en la zona norte, Borbón, La Ye de Calderón. ¿Algo de ese en Viche también? En Viche también, en ese se recibió la llamada, la alerta de que se encontraba un señor policía con un grupo de personas que estaban pretendiendo cerrar la vía. Inmediatamente se reportó esto a la Policía Nacional y acudieron al punto y se pudo disipar primero con la verbalización para evitar desmanes. Esto hay que destacar y eso no tiene que confundirse, licenciado y ciudadanía. Una cosa es la prudencia y el profesionalismo con el que actúa la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para evitar precisamente derramamiento de sangre. Se evita el uso de la fuerza sin hacer primero un proceso de verbalización, sin un proceso de concientización en el ciudadano, que tiene derecho a protestar, pero esa protesta tiene que ser pacífica. Disentir, pensar diferente es una cosa, actuar en forma vandálica es otra cosa muy diferente, y ahí se establece la diferencia. Se ha querido salvaguardar la integridad de nuestros ciudadanos en todo el país, y hablo específicamente por la provincia de Esmeraldas, que ha sido así coordinado a través de la Gobernación y con el apoyo absolutamente eficiente de Policía y Fuerzas Armadas. Quiero invitarle a los panelistas, por favor, dígame Enrique. Con Enrique me contento muchísimo, me alegra cuando escucho mi nombre, más que licenciado Enrique. Abogada, sería importante conocer, ¿hay reportes de las tenencias políticas, comisarías políticas de algunas novedades presentadas el día de hoy? Le comento, de parte de la Intendencia y de la comisaría se han establecido varias acciones o varios ejes que tenían que ser cubiertos. El tema de abastecimiento de combustible, abastecimiento de medicamentos, abastecimiento de alimentos, así como de la seguridad en las zonas y en todo el territorio de nuestra ciudad y de nuestra provincia, así como de comisaría también. Entonces, en cuanto a problemas que ocurrían de seguridad, se contaba con el apoyo de la policía. Se hizo un control de mercado permanente, licenciado Enrique, se hizo un control permanente de los costos, de que se respeten los precios oficiales.
en horas de la madrugada, en la noche, en la tarde, siempre estaba pendiente precisamente Intendencia y comisarías en el Cantón Esmeraldas y en toda la provincia a través de comisarios, de jefes políticos, de tenientes políticos, Enrique. Entonces se mantuvo permanente trabajo y se ha estado trabajando todo el tiempo precisamente para tratar de que no haya el abuso al ciudadano. Y dar el cumplimiento a la disposición emitida por parte del presidente de la República. Supuesto. Y hablando justamente de la disposición emitida, el decreto 888 señala el toque de queda. ¿Cómo están coordinando militares y policía en el hecho de que el presidente de la República decretó que a partir de las 20 horas, 8 de la noche, hasta las 5 de la mañana, no puede haber ciudadanos en sitios o en entidades estratégicas para el gobierno nacional? ¿Se está dando cumplimiento a esto, coronel? Sí, desde el día de ayer se dio cumplimiento y nuestras Fuerzas Armadas han sido muy claras en determinar las zonas en las cuales existe la restricción aquí en nuestra provincia, específicamente también en el cantón. Se han realizado los controles pertinentes y eso también obviamente ha apoyado y ha ayudado para que logremos alcanzar mantener el orden sin que exista la violencia que hemos podido observar en otras jurisdicciones de nuestro país. También el decreto 884 que habló del estado de sección que permite el trabajo articulado militares, Policía Nacional, ¿cómo valorarlo hasta el momento? Bien, nosotros tenemos una excelente relación y camaradería y coordinación con Fuerzas Armadas, no por este decreto, sino desde antes. Entonces los articulamos hoy en una forma muy eficiente que nos permitió obrar eficazmente en todos los puntos en los que teníamos conflicto. Ahora esto también hay que sumar, hay que reconocer también a las autoridades, tanto del Ejecutivo como locales, que hicieron conciencia del llamado y la petición que se les hizo de actuar con responsabilidad y de velar por nuestro cantón. Coordinadamente con la Fiscalía, que en este caso es quien avaliza la detención de las personas en delitos flagrantes. ¿Cómo está la coordinación interinstitucional? El señor fiscal provincial ha sido invitado permanentemente a las reuniones que mantenemos con el señor gobernador, la señora jefe política y todas las instituciones, entonces se ha tenido la colaboración pertinente. Obviamente nosotros también aclarando, ¿no?, que el objetivo nuestro es la seguridad y la defensa de los derechos. Nosotros detenemos, ponemos a órdenes de la autoridad competente y ellos con el conocimiento de la ley sabrán sancionar con lo que corresponde. ¿Se incrementó el personal policial para esta jornada de protesta, coronel? Más bien me permito decirle que se disminuyó personal, ¿sí? Entonces, yo me siento orgulloso del servidor policial que trabaja aquí en Esmeraldas, porque pese a que fuimos disminuidos obviamente por razones lógicas por la emergencia que vive el país en otras provincias, hemos cumplido a cabalidad, no solo en el mantenimiento del orden público, sino también en lo que es seguridad ciudadana. Y una vez más, ratificamos lo que se está sintiendo a nivel país, lo que se dice realmente y se divulga en el aspecto de seguridad. Esmeraldas ha dado un giro de 180 grados, somos de las mejores provincias actualmente en lo que es seguridad ciudadana y inclusive hoy en las marchas hemos demostrado que somos diferentes porque existió marchas pacíficas, si bien el intento de algunas personas de la Ribera del Río de ocasionar vandalismo, eso fue bloqueado, pero en definitiva el pueblo esmeraldeño se ha manifestado en forma pacífica y eso es importante. Abogada Mariana Verduga, sería importante conocer, ¿hay un comité de crisis? ¿Sigue reuniéndose el comité de crisis? Permanentemente desde que se tuvo la alerta y ya en efectivo el paro y todos los cierres de vías y todos los sucesos lamentables que han ocurrido en el país, se está en mesa de crisis permanente en el ECU y eso justamente quería también tocar el tema porque en esa mesa de crisis están instituciones del Estado con las que se está articulando con el liderazgo del señor gobernador para que se puedan cubrir cualquier evento y debo hacer el resumen ventajoso de que no tenemos víctimas mortales ni heridos, tenemos únicamente el reporte de 2 personas, al menos hasta que se cerró ese informe, de 2 personas que se habían visto afectadas por el tema de los gases, del humo, más no por heridas como consecuencia de alguna situación de violencia, de que no se han afectado unidades del Estado, lo que tiene que ver con ambulancias o con algún otro de esa naturaleza. Entonces se hace una lectura bastante positiva del comportamiento de nuestros ciudadanos que han sabido protestar con
cierta altura en la mayoría de los casos. Lamentablemente siempre hay estas personas que aprovechan estos momentos de crisis para cometer actos vandálicos que han sido repelidos oportunamente por nuestros efectivos. Como representante del gobierno de la manera ejecutiva, ¿qué conocen ustedes al respecto sobre el tema de que el próximo viernes, hoy es 9 de octubre, el próximo viernes está considerado como feriado? ¿Qué disposición hay por parte del Ministerio de Turismo, por parte del Gobierno Nacional, frente al hecho de que el próximo viernes sería considerado feriado nacional? Toco el tema porque estamos viviendo un feriado obligado, pero toco el tema porque el sector turístico quiere saber esta información. Hasta el momento no ha habido cambio alguno en la disposición que ya se mantiene de que ese día es considerado y decretado así como feriado. Lamentablemente pues ha ocurrido este suceso que ha afectado a todo el país, incluso hoy día sabemos que nuestra hermana pues en Guayaquil no han podido celebrar su fecha cívica en forma normal, pero en cuanto a lo que usted me pregunta no hay cambio alguno. ¿Qué recomendación dar, abogada, a los esmeraldeños en torno a los días que siguen? ¿Qué recomendación poder brindar como autoridad de la provincia de Esmeraldas, del Cantón Esmeraldas, como autoridad y representante del Poder Ejecutivo a los esmeraldeños? ¿Algún mensaje quisiera brindarle? Sí, Enrique, mire, más allá del hecho de ser autoridad, porque usted sabe precisamente que los cargos públicos son pasajeros. Primero como ciudadano, entonces. Yo quiero hacer un llamado, primero agradecer a la ciudadanía esmeraldeña, presentarle mi respeto por la actitud que ha tenido en estas jornadas de crisis. Y como ciudadana esmeraldeña, como ciudadana de esta patria ecuatoriana, de que sigamos respetando el orden público. No vengo a convencerlos de aceptar o de creer en ninguna cuestión política ni en medidas económicas, sino de creer en los derechos, de respetar los derechos de los demás. No podemos, bajo ningún punto de vista, justificar la violencia. No pensar igual, no estar de acuerdo con una medida no nos permite, no nos da el derecho a dañar a otro hermano ecuatoriano, a otro ciudadano ecuatoriano o de cualquier nacionalidad que se encuentre cobijado bajo este cielo hermoso del Ecuador. Queremos y le pido a la ciudadanía precisamente que nos mantengamos en esa postura de respeto, de dignidad. La dignidad y eso, la rebeldía que escuchaba en las noticias, la rebeldía no es agresión. La rebeldía es tener postura firme. La rebeldía es luchar por lo que cree, pero luchar con el respeto hacia los demás. No le puedo obligar a otro a pensar igual que yo. Y porque piense diferente no lo puedo agredir. Tengo que hacer respetar mis derechos con la altura que exigimos. Queremos que nos respeten, tenemos que respetar. Queremos que nos escuchen, tenemos que aprender a escuchar. Entonces ese es el llamado con todo respeto, con toda humildad, con mucho corazón de ciudadana, con mucho corazón de esmeraldeña, que sigamos así. Que apoyemos, no podemos insultar, no podemos agredir a nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que están jugándosela día a día, minuto a minuto en las calles. No podemos pretender ser escuchados bajo la violencia. Entonces, ese es el único llamado, no sin antes, como repito, Enrique, agradecer esta conducta que lamentablemente a veces no se la entiende y consideran que deberíamos salir a las calles y lanzar piedras para que nos escuchen. No es necesario. Este gobierno escucha sin necesidad de la violencia. Coronel Alain Luna, hay un estado de excepción y hay una obligatoriedad por parte del Gobierno Nacional en exigir a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que no se cierren las vías. ¿Continuará ese proceso por parte de ustedes? Sí, estamos en ese accionar. No hemos tenido mayores inconvenientes, salvo el primer día, que ya se ha hecho lamentablemente costumbre que el gremio del taxismo pretenda hacer lo que le da la gana en la ciudad. Ellos nos cerraron las vías, pero luego se ha mantenido la cordura. Existe uno que otro ciudadano que quiere cerrar, encender neumáticos. Nosotros hemos aplicado, como es lógico, la verbalización, y cuando esto ya no surte efecto, pues pasamos al uso progresivo de la fuerza como nos corresponde, no por agredir a estos ciudadanos que están haciendo la protesta, sino porque estamos defendiendo los derechos de aquel ciudadano que no está protestando, quiere circular, quiere trabajar, quiere desplazarse, quiere comprar alimentos para su familia, y no hay derecho que una persona que está protestando por alguna medida que no le parece correcta atente contra el derecho del resto de las personas. Eso no está bien. Eso lo rechazamos totalmente y eso también debe rechazarlo el pueblo esmeraldeño.
Por ningún pretexto ni por ninguna justificación nosotros podemos limitar la libre circulación, limitar el libre ejercicio, limitar el derecho al trabajo, el derecho a la salud, porque se impide inclusive muchas veces que las ambulancias circulen normalmente, el derecho a producir. El país tiene que producir, nuestra provincia tiene que producir, y lo fundamental, seguir siendo un ejemplo. Entonces, ojalá algunos de los gremios entiendan y comprendan que aquí tenemos que marchar pacíficamente y que no, la policía o el comandante no es enemigo de ciertos dirigentes como así lo andan pregonando. Justamente ahí quería con esta última interrogante. El señor máximo dirigente de la Unión Provincial de Taxis, el señor Edmundo Prado, señala de que hay una persecución y responsabiliza de que algo le pueda suceder al coronel de la policía. ¿Qué tiene que ver el coronel de la policía? Bueno, el señor, aparte de tener una imaginación bastante extensa, ¿no? El otro día también manifestó que tiene una excelente vista porque a 2 kilómetros había observado que los policías le habían identificado a él que venía en un taxi. Realmente es un pensamiento paranoico en cuanto a la situación policial. Nosotros no tenemos nada contra el dirigente, él tiene contra nosotros. Nosotros no le hemos agredido jamás. Él ha atacado a la policía con insultos y con calumnias. Simplemente nosotros lo que hacemos es responder con paz, tranquilidad, con amistad inclusive, así que no tenga temor, señor Prado, camine libremente, el que nada debe, nada teme, pero obviamente la conciencia cuando se cierra las vías, cuando se atenta contra los ciudadanos, nos juzga, y su conciencia es la que está jugando una mala pasada, no la policía. Muchas gracias a nuestros panelistas en esta noche, al coronel Alain Luna, jefe del distrito de la policía, también a la abogada Mariana Verduga, ella es jefa política del Cantón Esmeraldas, dando declaraciones en torno al accionar de esta institución. ¿Qué es lo que hizo la Policía Nacional? Hoy lo conocimos, 16 personas detenidas, de ellas 10 mayores, 6 menores de edad. También, según el reporte de la gobernación, no hubo mayores novedades que informar, se trató muy bien este día de protesta. Incluso la abogada Verduga señala de que agradece al pueblo esmeraldeño por el comportamiento y por la forma como el día de hoy enfrentaron este llamado por organizaciones a una medida de protesta en contra del gobierno nacional. Señala que existe el diálogo, el gobierno nacional está dialogando y se espera también que en los próximos días se dé una solución a este enojoso problema que viven los ecuatorianos, que vivimos los ecuatorianos en este territorio tan hermoso como es nuestro país, Ecuador. Cerramos el espacio de la entrevista, ya viene más información aquí en el espacio Notimar Estelar. Sigan con nosotros. Atención, la tarde de este miércoles 9 de octubre, un grupo de policías y militares protagonizaron enfrentamientos con golpes en las calles Luque y García Vilés, esto en el centro de Guayaquil. De esta manera, el diario Expreso publicó estas imágenes donde podemos ver el enfrentamiento entre militares y policías, donde en la publicación que realiza vía Twitter el diario Expreso, dice que a las 17 horas un grupo de policías y militares protagonizaron peleas en las calles Luque y García Vilés. Hasta el momento, el ministro del gobierno no se ha pronunciado al respecto. Vemos las imágenes de aficionados que grabaron estos incidentes entre la policía y también miembros de los militares. Cabe destacar que hoy se está festejando, se podría decir, se cumple la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre. Y esto es lo que está ocurriendo allá en Guayaquil con respecto
a este día que se conmemora 199 años de independencia. Vemos ahí varios enfrentamientos de golpes entre policía y militares. Lamentable. Sector... Se armó, señores, los militares defendiendo. Ahí vemos una publicación de un video aficionado, donde vemos bombas lacrimógenas. Maltratando a la gente. Hay varios golpes, escuchamos la voz de alguien que está desesperada. En el sector del Potosí también se registraron algunos incidentes donde transportistas se expresaron de manera pacífica exigiendo que se derogue estas medidas económicas. En el sector del Potosí se registró manifestaciones desde tempranas horas. Ahí representantes del sector de la transportación rechazaron las medidas económicas impuestas por el gobierno. Nosotros aquí estamos en representación como transportistas. Esto de aquí es una posición firme de todos los socios, esto es una accionar tomada por las bases. Aquí no hay dirigentes, no es que no existan, pero esto nos afecta es a nosotros. No la dirigencia tiene que estar al frente de esto de aquí. Nosotros como pueblo somos los que estamos decididos volcarnos a las calles para tomar este tipo de actitud. Expresaron que esto no solo afecta al sector del transporte, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Estas medidas a todo el mundo le afectan. A todos, desde más pequeño hasta más grande. Desgraciadamente, mire que estamos haciendo una manifestación pacífica. Los señores policías están tranquilos también, pero igual, hay que salir a protestar, tenemos que se escuche nuestra voz de que es de paz, de tranquilidad, pero también es de trabajo. Añadieron que continuarán unidos en la voz de protesta porque aseguraron que no se puede vivir con esta reforma económica. Es los repuestos, las llantas y todo lo que necesita un vehículo para darle mejor servicio a la comunidad. Y le pido disculpas al pueblo porque el pueblo también son todos afectados porque las amas de casa van al mercado y con el dinero ya no les alcanza. Por eso, ¡vive el paro! Gustavo Jaramillo, Telemar. Y la ciudadanía denunció que existe vandalismo por parte de antisociales que aprovechan de la coyuntura del momento para hacer de las suyas. En el sector de la 10 de agosto y Olmedo, la ciudadanía denunció que existe vandalismo por parte de antisociales que aprovechan de la coyuntura del momento para hacer de las suyas. Los delincuentes se están aprovechando de que la gente esté en son de protesta, de que la gente está manifestándose por las medidas que son injustas, pero estos delincuentes se quieren aprovechar de eso, a querer infringir, amedrentar a la gente, a los negocios, a no dejar a los trabajadores. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y aquí, al menos en el barrio, no lo vamos a permitir. De esta manera la policía actuó de inmediato contra unos presuntos asaltantes que se encontraban en estas calles haciendo de las suyas según la ciudadanía. Aquí en el barrio no van a hacer vandalaje. Van pateando las lámparas y le estoy diciendo y se queda ahí como amenazándolo a uno. Estos chicos venían ocasionando ya inconvenientes desde la Juan Montalvo, la gente cerrando sus locales. Hay que precautelar la seguridad también y sus negocios. Los ciudadanos manifestaron su rechazo ante estos delincuentes y agradecieron el labor de la policía al actuar de inmediato contra estos antisociales. Estamos en contra de todo ese vandalismo que está pasando aquí en la provincia mismo, que se está dando y en todo el país. Gustavo Jaramillo, Telemar. Y el coronel de la policía, Rafael Pérez, jefe del distrito de Esmeraldas, expresó su rechazo ante las medidas adoptadas por algunos vándalos que se hacen pasar por manifestantes. El coronel de la policía expresó su rechazo ante las medidas adoptadas por manifestantes, ya que al quemar llantas estarían dañando bienes públicos. Cerrando una vía, estamos en el estado de excepción, se les pide pues como tienen derechos también tienen obligaciones. Asimismo llamó al orden de la ciudadanía que realicen su derecho a la protesta, pero que lo hagan de manera pacífica. Les llamamos pues a que hagan un reclamo pacífico. Cada uno tiene su manera de pensar, pero nosotros como servidores públicos encargados de garantizar el orden y la integridad de las personas estamos haciendo nuestro trabajo. Por último, enfatizó que la Policía Nacional cumplirá con su trabajo para resguardar la seguridad ciudadana. Responsables de garantizar el orden
en este caso el orden público en las diferentes ciudades. En este caso, como Esmeraldas, creo que primeramente estamos por la verbalización, llamamos a las diferentes organizaciones a manifestarse de una manera pacífica. No vandalismo. No, el vandalismo ya es un delito. O sea, ya muchas veces pueden estar involucrados o integrados en ese momento de la protesta a otras personas. Por lo tanto, le pedimos a la sociedad que si conoce del tipo de personas que están dentro del grupo de personas que están manifestando pacíficamente, pues nos hagan conocer. Lo que queremos es garantizar la integridad y la seguridad acá, en este caso, en nuestro distrito Esmeraldas. Gustavo Jaramillo, Telemar. Muy bien, amables televidentes, así estamos concluyendo esta jornada de noticias. Les dejamos con una cadena nacional en este momento. No solo a las que pudieron haberse visto afectadas, sino a quienes se preocupan de que este tipo de cosas suceda. Dicho eso, quiero comentarles algunas cosas del día de hoy. Ustedes las conocen, así que espero poder sobre todo ampliar información de lo que hemos tenido, problemas y también algunos